Hola, hola, ¿qué tal, gente hermosa? Bienvenidos a un episodio más de VAE Podcast. Gracias por acompañarnos un episodio más. Estamos muy felices el día de hoy de que nos acompañen, de que se sumen a este episodio y que sean parte de nuestra familia VAE. Bienvenidos de donde sea que están. Esto es VAE Podcast, volviendo a la esencia. Para los que no saben, algunos dicen, ¿qué es VAE? Volviendo a la esencia. Me llamo Seba, ella es mi esposa preciosa, Andrea. Y cada viernes lanzamos un nuevo episodio. Y hoy estamos lanzando uno tremenduki. Tremendo. El de hoy me tiene bien emocionada, pero también muy expectante de lo que Dios nos va a hablar. Sí. No, realmente, wow, este episodio está bueno. Así que si estás ahí, por favor, yo te pido que te quedes y escuches esto. Porque, y adelanto ya con esto. Puede que ahora no estés pasando por sufrimiento, pero en algún momento vamos a pasar. Los tiempos difíciles nos llegan a todos. Uh-huh. Queramos o no, los busquemos o no, estemos en una situación tal vez fácil hoy o viviendo, como se dice, en un paraíso, lo que sea, Sí. El desierto llega. Nos Sí. llega a todos. Es que es cierto. Y yo, como dije recién, puede ser que ahora estés en un momento muy lindo, o puede ser que ahora estés en un momento de mucho sufrimiento. En este podcast, en este episodio, nosotros oramos y pedimos a Dios que Dios pueda traer entendimiento, pueda traer consuelo y el Espíritu Santo pueda traer revelación y paz a través de este episodio. Sí. Que podamos entender el porqué de los sufrimientos, Uh-huh. cuál es el propósito de ellos. Y vamos a ir mucho más hablando de eso, ¿verdad? A lo largo de este episodio. Pero si estás acá, te animo a que te quedes. Y si estás viendo esto y conoces a alguien que le puede servir, mandale este link. Mandale este video o este audio donde sea que nos estés escuchando. Porque estoy seguro que el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar a todos. Sí. A todos. Sí, y me gusta mucho este tema y como dijiste vos, lo queremos tocar con mucho temor y respeto. Pero lo que más me gusta de este tema es que desde las primeras páginas de la Biblia Uh-huh. podemos ver el sufrimiento ya. Mm. El sufrimiento como consecuencia del pecado. Sí. ¿Verdad? Una vez que el pecado entró a la humanidad, vemos Claro. el sufrimiento. Imagínate, una de las consecuencias que vemos en las primeras páginas de Génesis, la palabra dolor y sufrimiento, cuando Dios le dijo a la mujer, darás a luz a tus hijos con dolores y con sufrimiento. Después vemos la muerte de Abel, ahí vemos más sufrimientos. Después seguimos un poquito más, le vemos a Abraham, con Sara no podían tener hijos. José, que le vendieron sus hermanos celosos. O sea, está lleno. O sea, vamos y hasta las últimas páginas de la Biblia vamos a ver esta palabra: sufrimiento, dolor, muerte, llanto. Y me gusta porque la Biblia toca esto que a nosotros nos toca vivir todos los días mientras vivamos de este lado. Es que es importante que entendamos y es bueno empezar este episodio diciendo de que Dios no creó el sufrimiento. Dios no creó la enfermedad y Dios no creó el dolor. El sufrimiento, la enfermedad, el dolor y la muerte fueron consecuencia de que nosotros como humanos abrimos la puerta al pecado. Uh-huh. Y el pecado en sí trajo todas estas consecuencias. Eso. El sufrimiento, el dolor, la angustia, la tristeza, las enfermedades. Porque entendiendo esto nos puede llevar a un punto donde mucha gente dice, ay, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? El hecho no es de que Dios lo permite o no, el hecho es que el sufrimiento coexiste con el humano como el oxígeno. Sí. No podemos quitar el oxígeno de la tierra de la misma manera que no podemos quitar el sufrimiento de esta tierra. Incluso es importante que entendamos que aún siendo cristianos, el sufrimiento llega. O sea, es parte de nuestra naturaleza. ¿Y sí? Sufrir. Uh-huh. Me gustó mucho una definición de sufrimiento que leí esta semana que decía:
A ver si me acuerdo bien. Decía, A ver, a ver. porque estaba muy profundo, decía, el sufrimiento es tener algo que no quieres Ok. o querer algo que no tienes. Mm, Por ejemplo, eso el está bueno. sufrimiento es como tener algo que no querés, como una enfermedad, Sí. o sufrir con algo en tu vida que no querés tener en este momento, Mm, ¿verdad? Tal vez problemas, deudas, cosas que te literal te hacen sufrir, claro. o querer algo que no tenés, como una Mm, persona que ya no está, como paz, como salud, mm, ¿verdad? Y me gustó mucho esa definición porque muchos de nosotros nos encontramos tal vez en este desierto de nuestras vidas donde estamos tratando de aplacar ese sufrimiento y nos preguntamos, Dios, ¿por qué? que es Y la esa es más la famosa. primera pregunta, yo creo, natural que entra a nosotros con relación al sufrimiento. Sí. Dios, ¿por qué? Mm. Es que hay dos tipos, yo creo, de sufrimientos o de dolores, porque está el sufrimiento que tenemos en nuestra vida por causa de nuestras decisiones. Mm, También eso hay que sí, ver. exacto. Hay veces que estamos sufriendo por culpa de nuestras mala administración de decisiones. Y también hay sufrimientos que están en nuestras vidas que no tienen nada que ver con nosotros. Mm, Que no hiciste nada para tener ese sufrimiento. Que es un, como decimos, un sufrimiento inmerecido. Que no sí. fue una mala decisión, como una enfermedad. Que capaz una enfermedad que no entendés por qué te tuvo que agarrar justo a vos. Ujú, O la muerte de un ser querido en un exacto. momento importante en tu vida. O el fracaso de un emprendimiento que hiciste. Y es cierto, y tenemos que entender que la vida en esta tierra nunca va a ser justa. Este mundo está caído. Sí. La dice, ¿pero qué? Entonces muchos dicen, ¿pero qué injusto que es la vida? Y sí, esta tierra es injusta. Ujú, Este mundo que estamos viviendo, el planeta Tierra, es un mundo caído, corrompido, donde el sufrimiento y el dolor está arraigado hasta lo más profundo de este planeta. Y no podemos escaparnos del sufrimiento mientras nuestros pies pisen esta tierra. El sufrimiento va a estar ahí. Y yo creo que esto nos ayuda a entender muchas cosas, porque a veces sentimos de que el sufrimiento y hasta incluso como crear Dios me lo puso en mi vida. mm, Y sí. no es así que Dios lo pone, sino que son cosas que pasan porque vivimos en esta tierra. ¿Entendés? Sí, y me gusta mucho que estemos hablando de esto porque ahora la pregunta es, ¿cuál es mi perspectiva y mi posición como persona Ujú. de acuerdo al sufrimiento? Porque Mm. ahora que ya entendemos que el sufrimiento mientras vivimos en esta vida vamos a pasar, vamos a Sí, tener, ahora sí. cómo yo reacciono, ¿qué hago con este sufrimiento? Mm. ¿Verdad? Porque vos dijiste, bueno, hay sufrimientos que vienen como consecuencia de mis decisiones Sí. y hay sufrimientos que llegan, porque, bueno, como consecuencia del Sin pecado, buscarlos. sin buscarlo y llegó. Ahora, ¿cómo yo reacciono a Mm. este sufrimiento, verdad? Y me gusta que hablemos de esto porque estuve esta semana leyendo un libro que de verdad recomiendo mucho, ya que es la segunda vez que lo leo, Ujú. que se llama Sufrir nunca es en vano, Wow. de Elizabeth Elliot, ella, una mujer que sufrió mucho en su vida. Ella cuenta en su libro y te da ganas de llorar Sí. por todo lo que ella pasó. Pero me encanta la perspectiva que ella le da al cuerdo al Ok. sufrimiento y cómo podemos verle a Dios en medio de nuestro sufrimiento, Wow. ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que tenemos que hoy apuntar. Mm. Como personas, como cristianas, como sea quien esté escuchando esto. ¿Cómo Mm. yo puedo reaccionar a mi dolor? ¿Cómo puedo Mm. verle a Dios en medio de mi dolor? Y eso es posible. Y yo creo también eso que vos estás diciendo, es un tremendo libro. Ujú. Y yo creo que todo lo que existe, existe para la gloria de Dios. Wow. Todo, Sí. literalmente, todo lo que camina sobre esta tierra existe para glorificar a Dios. Hasta incluso este micrófono. Ujú. Porque uno dice, "¿Pero qué tiene que ver este micrófono? ¿Cómo glorifica a Dios?" ¿Cómo glorifica a Dios? Que este micrófono fue diseñado por un humano que Dios le dio la inteligencia, la Sí. habilidad el talento para crear un artefacto así y con su creación glorificar a Dios. O sea, todo glorifica a Dios, literal, los animales,
los árboles, la creación, el sol, la luna, nuestras Sí. vidas. Incluso esto me encanta porque hasta incluso personas que no son cristianas glorifican a Dios con el simple hecho de respirar. Porque cuando vos respirás, vos estás, en otras palabras, demostrando la magnificencia de la creación de Dios. Wow, es verdad. Aunque vos no quieras y no creas en Dios, cada vez que vos respirás, estás glorificando a Dios. Porque el diseño de Dios de tu cuerpo está demostrando cuán Palpita. grande es Dios. Entonces, ¿qué quiero Mm. decir con esto? De que incluso las enfermedades y los sufrimientos y los dolores existen para la glorificación de Cristo. Wow, Incluso los sufrimientos glorifican a Dios. sí. El enemigo quiso aprovecharse de estas cosas, pero incluso hasta en esas cosas que nosotros lo llamamos malas, que nosotros lo consideramos como cosas, qué mala suerte, qué feo, hasta incluso esas cosas negativas glorifican a Dios. Y cuando nosotros vemos de esta manera, cambia nuestra perspectiva, lo que vos dijiste. Sí. Porque nosotros entendemos que aun que estemos pasando en medio de dolores o de enfermedades o de sufrimientos, mi sufrimiento está glorificando a Dios. Y yo decido que esta situación que estoy pasando lo glorifique a Él. Wow, me gustó mucho eso que dijiste porque hay un salmo muy interesante, creo que es el Salmo 55:22, que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y es muy interesante ver que en hebreo la palabra carga Sí. también se utiliza como la palabra regalo. Wow. O sea que muchas veces, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, tal vez nos cueste mucho ver este tiempo de dolor y sufrimiento como un regalo, porque yo decía, Andrea, ¿qué estás diciendo? Nada que ver. O sea, ¿cómo esto va a ser un regalo para mi vida? O cómo esto va a ser de beneficio para mí. Pero me gustó mucho lo que dijo C.S. Lewis en su libro. Él habla el problema del dolor. Y él dijo esto: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Los dolores son un megáfono para despertar a un mundo sordo. Sí. Y es cierto, los tiempos buenos son lindos. Sí. Como se dice, cuando pasamos por tiempos de tal vez de paz y donde todo va bien, es lindo. Pero yo creo que esos tiempos de sufrimiento, de dolor, son como un regalo de parte de Dios porque nos despierta mucho espiritualmente. Sí. Nos hace abrir. Imagínate cuando fue el COVID, fue un tiempo de mucho sufrimiento para toda la Todo humanidad. el mundo. Pero cómo nos despertó como iglesia, como personas, nos despertó espiritualmente, Sí. nos hizo correr más a Dios. Y yo creo que conocemos mucho más profundamente a Dios en tiempos de prueba, en el desierto, cuando Sí. duele, cuando se sufre. Por eso es que hoy queremos volver a decir otra vez, ¿cuál es tu perspectiva con relación al dolor? Claro. ¿Lo estás viendo como una tortura o como, cómo puedo usar yo este tiempo para, conocer más a Dios, ver lo que Dios Y sí. quiere hablarme en este tiempo? Y sí, es que cuanto mayor sea el sufrimiento, mayor será la manifestación de la gloria de Dios. Cuanto Amén. más bajo sea el pozo, más grande va a ser la gloria de Dios. Cuanto más difícil sea la situación, más oportunidad hay para que Dios sea glorificado. Sí. Tenemos que entender, eso que vos estás diciendo es muy importante, porque uno piensa en esto y llegamos a entender que, como vos decías, en los sufrimientos, en las enfermedades, en los dolores, es cuando más se manifiesta la gloria de Dios. Es como cuando uno ve de esta manera. Una vez me acuerdo, hace muchos años, no me acuerdo cuándo fue, pero con mi familia nos fuimos a unas cuevas acá en Estados Unidos, no sé en qué parte era, pero eran unas cuevas que ibas caminando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y de repente el que nos guiaba nos dijo, dijo, a partir de este punto, dijo, hay 0,0% de luz. Dijo, acá no entra ni un rayo de luz, dijo.
Wow. Y vos sabés que hicimos una curva, doblamos así y de repente era increíble. No veías nada, pero nada. Yo me acuerdo que yo hacía así y con mi mano hacía así, nada. Ay, qué Era miedo. negro, negro. Y era un grupo grande de personas. Ay, no. Pero era impresionante. Vos escuchabas el eco de la cueva y no se veía nada. Y yo dije, qué locura. Y yo me movía así, movía. Ni mi mano, no veías nada. Era como él dijo. Sí. Y me llamó la atención porque él agarró y prendió un fósforo, una luz tan pequeña. Iluminó todo el lugar. Mm, Un fósforo. Entonces, ahí uno se da cuenta lo que vos decías. Que en medio de la mayor oscuridad de tu vida es cuando más grande Dios se va a manifestar y su gloria se va a mostrar. me Un encanta. pequeño fósforo Sí. iluminó una cueva enorme. ¿Por qué? Porque la oscuridad era densa. No es lo mismo que encender un Exactamente. fósforo al pleno del mediodía con el sol. Claro, no va a brillar de la No va a misma brillar. forma. Y lo mismo es con las enfermedades y con los sufrimientos. Cuanto mayor sea el sufrimiento, mayor es la oportunidad para que Dios sea glorificado a través de ese sufrimiento. Mm, Por ejemplo, y esto estuvimos hablando en nuestro grupo de VAE acá en Oklahoma sobre la historia de Lázaro, ¿verdad? Y me encanta esa historia porque incluso la tengo acá y queríamos leer una partecita porque la historia de Lázaro la encontramos en Juan 11. Y es interesante porque Lázaro dice que era amigo de Jesús. sí. Tipo amigo. Y tan amigo que dice que las hermanas se le acercaron en un momento y le dijeron, Señor, el que tú amas está enfermo. Mm, O sea que Jesús amaba a Lázaro. tenían una relación fuerte. Sí, y me llama la atención porque Jesús dice esto en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Lo que dije recién. Wow. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. O sea que Jesús dijo que la enfermedad iba a glorificar a Dios. Pero me llama la atención que Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, en el versículo 4. Y en el versículo 14, uno versículo más adelante, dice, Lázaro ha muerto. Hmm, Uno versículo atrás, Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Uno versículo adelante, Lázaro ha muerto. Si uno lo lee a simple vista, dice, "Ay, la Biblia se está contradiciendo." sí. Porque Jesús se contradijo porque dijo, no terminará en muerte y el tipo murió. Y cuando empezamos a ver la historia, me llama la atención porque de repente se le acercan a Jesús, ¿verdad? Y le dicen, por favor, vení. Y cuando Jesús se entera que Lázaro, cuando le dijeron, el que tú amas está enfermo, dice que agarró y se quedó 2 días más en donde estaba. Es como que te dicen, hey, tu mamá está internada, está súper mal. Ah, ok, ahí voy en 2 días. Como que no te importa. Claro, es como que no te importa. O sí, pero ¿cómo en 2 días si tu mamá está a punto de morir? Dice que cuando le dijeron, el que tú amas está muy enfermo, dice que le dijo a los discípulos, vamos a quedarnos acá 2 días más donde estamos. Wow. Y yo como, cuando uno lee la historia dice, pero Jesús, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Jesús está a Jesús. punto de morir, el que vos amás. Ay, ay, ay. Y después de 2 días, después de que pasaron esos 2 días, Jesús como que se levanta y dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver a Lázaro. Y se va allá y dice que lo primero llega Marta corriendo, que era la hermana. Desesperada. Y dice, Señor, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mm, ¿Cuántas veces en nuestra vida dijimos, Dios llegó tarde para mí? sí. El Señor llegó en un momento equivocado o llegó tarde. Sí. Y yo quiero decirte hoy que Dios nunca llega tarde ni tampoco llega temprano. Dios siempre llega justo a tiempo a nuestras vidas. Ujú. En el momento correcto, Él viene a rescatarnos. Nunca va a llegar tarde ni tampoco temprano. Y esto fue lo que le pasó a ellos. Porque Marta le dijo, Jesús, si hubieras estado aquí, no Wow. hubiera muerto mi hermano. Y él le dice, tu hermano resucitará, le dice. Y ella le responde, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día final. O sea que creía, pero no creía. Claro, es que ella pensó, bueno, cuando resuciten todos los muertos ahí. Claro, ahí todos vamos a resucitar. Y Jesús le dijo, Ujú. no.
yo soy la resurrección y la vida. Y bueno, y sigue ahí y después viene María, la otra hermana. Y lo mismo, en el versículo 32 dice, al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Wow. Y vos sabés que este es un versículo tan duro y tan fuerte porque dice que cuando Jesús la vio llorando y vio llorando a los judíos que estaban con ella, dice que se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Wow. Y dijo, ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron, y el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Por su amigo. Por su amigo. Por su amigo y también porque se compadeció. Y yo creo que cuando Jesús vio llorar a María y a los judíos, yo creo que más que pensar en Lázaro, no lloró por Lázaro, sino que lloró por lo feo que es el dolor y la muerte. O sea, cuando Jesús vio llorando, dijo, seguro en su corazón dijo, y digo esto yo, ¿verdad? Mi plan nunca fue que la muerte esté entre ustedes. Ay, hasta yo quiero llorar porque me... ¿Entendés? Sí. Muchos dicen capaz, Sí. bueno, lloró por Lázaro. No, yo creo que él lo que lloró fue porque le dolió Le dolió. ver la muerte tocando al ser humano que él creó para que viva para siempre. Sí. Eso fue lo que a Jesús le rompió el corazón. Sí. Dice que se conmovió profundamente. Él en su corazón seguro decía, Dios, esto nunca fue el plan original que nosotros tuvimos. Y dice que se fue junto a ellos y Jesús lloró y le preguntaron y la gente empezó a decir, wow, mira cómo le amaba. Empezaron a decir, ¿verdad? Ellos también pensaron, está llorando por Lázaro. Y después algunos decían, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber enviado también a Lázaro? Habían resucitado a Lázaro, habiendo evitado que Lázaro muriera. Pero me llama la atención porque, ¿por qué Jesús esperó esos 2 días más? Dice que cuando llegó le dijeron, Jesús, ya 4 días está muerto Lázaro. Y yo creo que él esperó porque si él hubiera venido antes, la gente decía, bien, le sanó de fiebre. Qué lindo. Pero la manifestación de la gloria de Dios fue mucho más grande después de que él haya muerto. Sí. O sea que Dios recibió mucho más gloria después de esos 4 días que Lázaro ha muerto. Donde ya humanamente y Era científicamente es a los 4 días de muerto una persona ya es literalmente está muerta. Ya no hay esperanza de vida. Y por eso muchas veces Dios permite que cosas de nuestras vidas mueran para que su gloria sea manifestada a un nuevo nivel. Amén. Por eso muchas veces Dios permite que pasemos por situaciones como esa cueva, oscura, para que cuando encendamos la luz, la manifestación del amor de Dios sea mucho más fuerte. Dice que ese día muchísimos judíos empezaron a creer en Jesús y me imagino que por toda la región se empezó a correr la voz que resucitó un muerto. Después de 4 días. Después de 4 días. Entonces, capaz el sufrimiento que estás pasando hoy, Dios en cierto sentido lo permitió para que su gloria sea manifestada aún mucho más. Wow. ¿Verdad? Amén. Y esto lo vemos en varias partes de la Biblia. Con Lázaro, imagínate qué gran revelación de la gloria de Dios fue ese momento. Uh-huh. Pero lo vemos, imagínate, en Jesús mismo. Sí. Jesús mismo, él, como dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Amén. Porque Él sufrió, imagínate, hasta su última gota de sangre. Igual. Él lo sufrió por amor. Más que nosotros incluso. Pablo, toda su vida prácticamente fue sufrimiento, escribiendo todas las cartas, pero vemos que él decía, esta leve tribulación momentánea, decía él, ni se compara con el mayor peso de gloria que se viene. Vemos a tantos hombres en la Biblia como Daniel en el foso de los leones que sufrían, como Lázaro, como José y tantos hombres como estos 3 que estaban en el horno de fuego. Sí. Y decimos, ¿por qué Dios no evitó eso? Pero después vemos el peso de gloria en sus vidas. Eso. Fíjate que cuando Jesús vino, cuando le dijo, quiten la piedra para resucitar a Lázaro, Marta le dijo, Jesús, ya huele mal. Lleva 4 días. Wow. Y Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahí está todo. Jesús lo que le quiso decir es que en el medio de esa enfermedad que estás pasando, de ese sufrimiento que estás viviendo, Dios va a manifestar su gloria como nunca antes la has visto.
Porque cuanto mayor sea el sufrimiento, mayor es la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Y Él le dijo, no te dije Así que es. si crees verás la gloria de Dios. Entonces Dios te dice a vos, solo cree, confía que vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Pablo todo el tiempo decía, en Romanos 8 dijo, de hecho, considero que en nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Todo el tiempo Pablo decía, no, lo que estamos sufriendo ni siquiera se puede comparar con la gloria que Dios nos va a dar en el cielo, con la gloria del Señor. Sí, y es bueno recordar que es como dice la Biblia, esta leve tribulación momentánea. Pasará. Es momentánea, este sufrimiento es pasajero, este mundo es pasajero, este dolor es pasajero, esta muerte es pasajera. Que tenemos que aferrarnos a esa verdad. Amén. Y lo más consolador de todo para mí es saber que no estamos solos, de que Jesús también sufrió. Él sabe lo que es Se sufrir. compadece. Él sabe lo que es el dolor. Y me impactó mucho eso porque muchas veces pensamos que Jesús tiene un corazón duro, que no le importa nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Pero Jesús lloró. Y yo creo que Jesús llora con los que lloran. Sí. Él sufre cuando vos sufrís. Él se compadece con tu dolor porque el sufrimiento, la muerte, el pecado nunca fue el diseño de Dios. No es que por qué Dios permite, por qué Dios deja que eso. Es que Dios nunca fue su sueño que suframos. No fue el plan original. Entonces yo creo que cuando nosotros sufrimos, yo creo que el que más se compadece, el que más llora con nosotros es Jesús. Y nos dice, yo te entiendo, yo sufro contigo y estoy contigo. Y es aquel que nos levanta y dice... Es que a veces eso es todo lo único que necesitamos. Exacto. Incluso hoy capaz vos conocés a alguien que está sufriendo y que está pasando por un momento difícil y lo que esa persona necesita es que tú llores con él. No que le des respuestas teológicas. Sí. A veces la gente necesita que alguien simplemente se siente a su lado y llore junto. Y entienda el dolor. Y Jesús es el mayor ejemplo de eso. Sí. Y para ir cerrando este episodio que creo que es uno de mis favoritos, porque el Señor hasta a mí me habló, casi lloré y todo. Me gusta mucho que en la Biblia dice que cuando estemos con Él ya no habrá ni muerte, ni dolor, Amén. ni llanto. Amén. Y Él enjuagará todas nuestras lágrimas. Amén. Y la Biblia dice que Dios... Cada lágrima que tú sueltas, que tú llores, Él las guarda en un frasco, dice la Biblia. Sí. O sea que para Dios, a Dios le importa tu dolor. Y no es indiferente. Él no es indiferente y eso nos hace ver su corazón tan manso y tan humilde. Amén. De que cada lágrima Dios la ve, a Dios le importa. Amén. Y que algún día cuando estemos con Él, ya no en este mundo, sino en el que viene, ahí vamos a comprender lo que es el peso de gloria y la recompensa de haber tal vez sufrido momentáneamente. Que ni se va a comparar. Pero que ni se compara con esa gloria eterna que nos espera. Amén. Wow. Eso es el sello final. Dejamos con eso. Y oramos que si estás pasando por un sufrimiento, que el Espíritu Santo te traiga consuelo y entendimiento de que esto también pasará. Así que te bendecimos. Gracias por ser parte de VAE. Los queremos un montón con Andrea. Siempre oramos por ustedes. Y nos vemos el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Gracias. Chao, chao.